respuesta fácil sería decir que la diabetes es una enfermedad crónica que cursa con valores elevados de la glucemia. Pero la verdad es que la diabetes es mucho más que eso. La diabetes es la enfermedad metabólica crónica más frecuente que existe en nuestro medio y afecta a personas de forma que aumenta el riesgo de que puedan presentar complicaciones a largo y corto plazo que van a empeorar su calidad de vida. En la presencia de estas complicaciones tiene un papel fundamental el control de la glucemia, pero también el de otros factores de riesgo, como podría ser la hipertensión, los niveles de lípidos o el hecho de fumar. Por tanto, si lo miramos desde el punto de vista del paciente, la diabetes es una enfermedad que va a empeorar su calidad de vida. En el control de la enfermedad diabética es fundamental mantener unos buenos niveles de glucemia. La glucemia en realidad es los niveles sanguíneos de determinados hidratos de carbono, normalmente la glucosa, que es el que más frecuente y el que más se mide, y existen varias formas de poder cuantificarla. Existen unos métodos basados en sangre, existen otros métodos ya anticuados que no se utilizan, que se basaban en la excreción de la glucosa por la orina en el riñón, y eso indicaba más o menos la cantidad de glucosa que había en la sangre. Pero hoy en día todos los métodos van dirigidos a analizar y a estudiar la sangre y el contenido de la glucosa en la sangre. Existen métodos a nivel de laboratorio, convencional como todas las determinaciones de laboratorio, pero para favorecer el control de las personas que tienen la diabetes se han ideado una serie de métodos mucho más rápidos que se basan mayoritariamente en la sangre capilar, y lo que hacen es medir la cantidad de glucosa que existe en esta sangre capilar o en el tejido subcutáneo a partir de un determinados reactivos que de una forma rápida pues, proporcionan estos valores. Probablemente en el futuro se va a empezar a medir la cantidad de glucosa de otros tejidos o de otros líquidos, como podría ser la saliva, podría ser el humor del ojo, de la lágrima, o por ejemplo simplemente el sudor. Y de hecho en algún momento se ha intentado utilizar relojes que podrían ser sensores de los niveles de glucemia en estas otras secreciones. El problema es que no tienen la misma exactitud que cuando miramos la sangre, y los cambios que se registran en la glucemia tardan más en poder detectarse, cosa que en algún momento, como las situaciones de hipoglucemia, de bajada del azúcar, podría implicar cierto riesgo. Por tanto, hoy en día los dos grandes métodos que tenemos es determinación de la glucemia en sangre venosa vía convencional a través del laboratorio, y la determinación de la glucemia en la sangre capilar o en el tejido subcutáneo. Existen varios tipos de diabetes porque la vía por la que se puede llegar a una hiperglucemia también es distinta. Como esquema general podríamos decir que cuando la glucosa entra en el organismo, el páncreas segrega insulina, y esta insulina es la responsable de que la glucosa entre en los tejidos y sea utilizada. El primer tipo de diabetes, que denominamos diabetes tipo 1, es una diabetes en la que no existe insulina. Ha habido una destrucción del páncreas y como no hay insulina, no pueden segregar insulina, por tanto la glucosa permanece en la sangre y no va a poder entrar en los tejidos. La otra, que es muchísimo más frecuente, es la diabetes tipo 2, en la que se pasa por una primera fase en la que la hormona insulina no es suficientemente eficaz como para conseguir que la glucosa entre en los tejidos periféricos. Esto va a ocasionar que el páncreas intentará compensar segregando más insulina hasta que llega un momento en que el páncreas se cansa. Y en el momento en que se reduce esta secreción proporcional de insulina es cuando se eleva la glucemia y cuando diagnosticamos la diabetes. Existen situaciones intermedias entre este tipo 1 y este tipo 2, que nosotros denominamos diabetes tipo LADA, pero son mucho menos frecuentes. Y aparte, existen algunos fenómenos que pueden condicionar la aparición de esta hiperglucemia, como por ejemplo la diabetes durante el embarazo, la diabetes gestacional, la diabetes secundaria a determinadas enfermedades o al uso de determinados fármacos, pero en conjunto todas ellas tienen un denominador común, que es el aumento de la glucosa en la sangre. Es muy difícil calcular el número de diabéticos que existen en nuestro país.
En los últimos años se realizó un gran estudio epidemiológico a nivel nacional que se denomina el estudio Diabet.es, que precisamente intentaba dar esta respuesta. Observamos que entre la población adulta el 14% de los casos presentaba una diabetes, aunque realmente en un 40% de estos pacientes no conocían que tenían la enfermedad. Era lo que denominamos la diabetes oculta o la diabetes desconocida. Por tanto, podríamos calcular que aproximadamente es un 14 o un 15% de la población española y que esta cifra progresivamente se va incrementando. Probablemente es un poco más frecuente en hombres que en mujeres. Existen algunos factores de riesgo muy importantes de cara a aumentar la cantidad de personas con diabetes, como podrían ser la obesidad. Y realmente estos son un poquito los datos. Lo que tal vez es más preocupante es que más del 10% de la población restante presenta un cuadro que se denomina prediabetes, en el que los valores de la glucosa son altos, no lo suficientemente altos como para llegar al diagnóstico de la diabetes, pero es población que tiene mucho más riesgo de desarrollar la enfermedad en los próximos años. Por tanto, tenemos muchos diabéticos, cada vez más, y cada vez tenemos un pool de pacientes que probablemente van a desarrollar la diabetes en los próximos años. Una diabetes mal controlada implica un mayor riesgo de presentar complicaciones. Estas complicaciones clásicamente se han dividido entre las que se presentan de una forma más aguda y las complicaciones crónicas a largo plazo. Dentro de las complicaciones agudas destacaríamos sobre todo lo que es la subida de los niveles de glucemia de una forma desmesurada, serían las situaciones de hiperglucemia simple o el coma hiperosmolar o la cetoacidosis. Y por otro lado tendríamos el otro lado de las complicaciones agudas, y es cuando a través de la medicación nos pasamos y se producen las hipoglucemias. A largo plazo hablaríamos de que la enfermedad puede afectar a las arterias de gran y de pequeño calibre. Esto significa que afectaría a las arterias del riñón, del ojo, o a las arterias más grandes, como podrían ser las del corazón, las del cerebro o la de las piernas. También puede afectar al sistema nervioso, etcétera, etcétera. La importancia para evitar todas estas complicaciones es conseguir que la persona con diabetes controle bien su enfermedad. La diabetes es una situación en la que predomina la hiperglucemia y sabemos que esto va a ocasionar un mayor riesgo de presentar complicaciones. Es lógico que se intente mantener unos buenos niveles de glucemia, y para saber que esto se ha conseguido hay que medirla de una forma periódica. Es parecido a como si tú tienes una infección que te da fiebre, pues tienes que tomarte la temperatura periódicamente para saber si estás bien o mal controlado. En el caso de la diabetes es exactamente lo mismo. A nosotros nos interesa saber cómo está la glucemia en cada momento. Sabemos que si se mantiene dentro de unos márgenes, las probabilidades de las complicaciones son mucho más escasas, y por tanto yo creo que vale la pena de una forma periódica y regular poder medir y saber cómo está la glucemia en cada paciente. Especialmente cuando ha habido alguna transgresión, cuando el paciente no se siente bien, cuando ha habido una falta de cumplimiento del tratamiento, pero en cualquier situación saber cuál es el valor de la glucemia en una determinada persona nos va a ayudar en muchísimas cosas. En el paciente tipo 1, en el que la posibilidad de desarrollar complicaciones agudas y de descontrolarse la glucemia es mucho más importante, nadie duda de la necesidad imperiosa de que el paciente tenga unos niveles constantes y frecuentes de autocontrol, que se mire de una forma regular y frecuente la glucemia. Sin embargo, en el diabético tipo 2, esta necesidad también existe, porque también es un paciente que puede presentar algunas de estas complicaciones, tanto las agudas como las crónicas, y por tanto un buen control, un buen autocontrol de la glucemia por parte del propio paciente va a intentar minimizar esta posibilidad y este riesgo. Si planteamos cada cuánto deberían realizarse estos valores de autocontrol y estas determinaciones de la glucemia capilar, pues existe mucha polémica y han habido distintas opiniones a lo largo del tiempo. Probablemente el factor más determinante es el tipo de tratamiento que está utilizando ese paciente. Si el paciente utiliza fármacos
con una reconocida capacidad de provocar hipoglucemias, como podría ser las sulfonilureas. El riesgo de presentar estas complicaciones agudas es mucho más evidente y, por tanto, la frecuencia con la que el paciente debería controlar su glucemia capilar es mucho más elevada. Si por otro lado está utilizando fármacos en los que raramente se puede provocar una hipoglucemia, como podría ser la metformina o los IDPP4 o los SGLT2, etcétera, etcétera, probablemente no va a ser necesario una frecuencia tan importante, pero eso no significa en ningún modo que el paciente no tenga que saber cuáles son sus cifras de glucemias y saber sus valores de autocontrol. Distintos estamentos, sobre todo a nivel de la administración pública, han determinado que los pacientes que tienen un riesgo de hipoglucemias con fármacos orales, estos diabéticos tipo 2, deberían determinarse las glucemias capilares por lo menos 1 o 2 veces por semana. Mientras que en los fármacos que no tienen esta capacidad hipoglucemiante tan importante, va muy en función de las transgresiones, del momento de su evolución, de cuándo deberíamos ajustar la glucemia, pero sin ninguna duda también es importante conseguir que el paciente se conciencie de la necesidad de su control glucémico, y eso lo va a saber a través de una medición en la que va a poder objetivar cómo está él en ese momento y qué cosas tiene que hacer para intentar mejorar ese control. La diabetes tipo 1 se produce porque existe una destrucción del páncreas y por tanto no hay posibilidades de que se segregue insulina. Es lógico que su tratamiento sea precisamente administrar insulina. La insulina es una hormona proteica que por tanto no puede darse por la boca y tiene que ser inyectada. En condiciones normales, cualquier persona tiene una secreción basal de insulina y cada vez que come existen unos picos de la glucemia que van a provocar un aumento puntual de esta secreción de insulina. Por tanto, cuando nosotros intentamos tratar a un diabético tipo 1, lo que intentamos es remediar este patrón, damos una insulina basal para cubrir estas necesidades basales y previo a cada comida damos unos picos de insulina rápida que de alguna forma van a intentar aprovechar al máximo la glucosa que estamos ingiriendo en ese momento. Por tanto, el tratamiento de la diabetes tipo 1 es obligatoriamente el uso de la insulina. En la génesis de la diabetes tipo 2, como hemos visto anteriormente, influyen otros factores. Por un lado, inicialmente existe un problema de resistencia a la acción de la insulina, que no es lo suficientemente útil, y por tanto nosotros podríamos dar medicamentos que intenten mejorar esta sensibilidad a la insulina, como podría ser, por ejemplo, la metformina o las pioglitazonas. Otro tipo de medicamentos lo que hará es intentar estimular al páncreas para que segregue la máxima insulina posible, y esto se consigue con fármacos como las sulfonilureas o como las glinidas. Pero aparte de todo esto, existen otros medicamentos que actúan sobre la disponibilidad de la glucosa, intentando, por un lado, bloquear la absorción de glucosa de las comidas. Esto se vería con un fármaco que se denomina acarbosa, o bien intentando favorecer la eliminación de la glucosa a través de la orina. Y esto se consigue con otros fármacos más recientes que se denominan inhibidores de la SGLT2. Por tanto, delante de la persona con diabetes tenemos un amplio arsenal terapéutico y que un poco en función del momento de la evolución de la enfermedad y de las características del paciente, pues probablemente va a ir mejor para esta enfermedad un determinado tipo de familia u otro. En la evolución natural de la enfermedad es una cosa lentamente progresiva y muy frecuentemente vamos a tener que asociar diferentes familias terapéuticas porque los mecanismos fisiopatológicos no son únicos, sino que también se asocian entre ellos. Por tanto, el tratamiento de la diabetes tipo 2 es extraordinariamente importante que sea personalizado para cada paciente y en cada momento de la enfermedad. El control de la enfermedad diabética no es responsabilidad exclusiva del paciente o de su médico de cabecera, sino que es un hecho que atañe a todos los profesionales sanitarios que atienden a la persona que padece esta enfermedad.
Y evidentemente en primera línea de estos profesionales sanitarios estará también el responsable de la oficina de farmacia, el farmacéutico, que de alguna forma desde hace tiempo viene controlando a estos pacientes y con los que se ha creado una adherencia especial, una situación especial. El papel de la oficina de farmacia puede ser no solo intentar favorecer la detección de la enfermedad en pacientes que no la conocían, como podrían ser situaciones de obesidad o de sedentarismo, sino que básicamente uno de los grandes papeles que puede tener es potenciar, favorecer, concienciar a la persona con diabetes de la necesidad y de la importancia de que se controle bien sus cifras de glucosa. Para ello deberá utilizar glucómetros, deberá utilizar tiras reactivas, deberá ser consciente de que tiene que tomar la medicación, de que debe cumplir unos hábitos higiénicos sanitarios saludables. Y todos estos recordatorios y toda esta incidencia sobre todos estos factores se puede hacer desde muchos sitios, desde muchos puntos de vista. Evidentemente su médico y su enfermera lo van a realizar, pero yo creo que la oficina de farmacia cada vez debería tomar un papel más predominante en este sentido y cada vez tendría que tener un mayor protagonismo, porque eso, además de fidelizar a los pacientes que confían en él, va a significar que va a poder mejorar la calidad de vida de las personas que tienen una diabetes.